¿Qué tal, amada iglesia? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias a Dios porque es un día más, una nueva oportunidad donde podemos juntos también recibir la instrucción bíblica, pero además aplicarla a nuestra vida, en nuestro entorno, donde nos está tocando vivir esta circunstancia. Gracias a Dios también por las oraciones de unos a otros. Sé que hay muchas personas que están pasando por diferentes necesidades. Gracias a cada uno de los mensajes que nos envían. A través de esos mensajes nos damos cuenta de las necesidades que surgen, pero pedimos que en cada una de ellas podamos también compartir una palabra de oración. Pero no solamente podemos orar, creo que podemos ayudar de otra manera. Así que si usted está pasando por alguna tribulación económica o de necesidad de algunos víveres, no lo dude. Ahí tenemos un WhatsApp en la comunidad de la Hacienda del Pueblo y con toda confianza puede usted enviarnos un mensaje. ¿Qué le parece si juntos oramos antes de iniciar? Padre Celestial, gracias te damos porque tus verdades espirituales reveladas en tu palabra, Señor, cada día cuando abrimos el libro es una oportunidad que tú nos das de comprenderlas y que a través de tu Espíritu Santo seamos dirigidos para recibirlas y también, Señor, para aplicarlas. Te pido, Señor, que tú nos des una vez más la palabra espiritual para tu iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo le está yendo en el lugar donde está haciendo su devocional? Seguramente ya determinó un horario, determinó hasta un lugar en su casa o el lugar donde se encuentra si es que está laborando, pero la intención principal es que sí hagamos juntos esta palabra escritural una realidad. El día de hoy quiero considerar con ustedes la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 9 al 21. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Vamos leyendo para ir desmenuzando algunas cosas que me parecen interesantes. Versículo 9 de Romanos 12 empieza así. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es muy interesante que después de que el apóstol Pablo concluye los primeros 11 capítulos del libro a los Romanos y que él da todo lo que tiene que ver con la carta doctrinal a la iglesia, entonces a partir del capítulo 12, ahora él nos enseña cómo hacer iglesia. Es decir, primeros 11 capítulos es cómo soy la iglesia, cuáles son las doctrinas principales en la estructura de la iglesia. Pero a partir del capítulo 12, él empieza a hacer un despliegue de qué es lo que tienen que hacer los cristianos. Pero me llama mucho la atención las dos veces que el apóstol Pablo, en una forma insistente, usa este término, porque no solamente lo usa en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, pero me llama la atención, los unos a los otros, y dice ahí, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sabe una cosa? Necesitamos entender esta frase, porque Jesús, cuando está terminando de lavar los pies a sus discípulos en el capítulo 13 de Juan, Jesús mismo les da esta instrucción y les dice, no como yo os he amado, y dice inmediatamente ahí que os améis unos a otros. Y el apóstol Pablo
nuevamente empieza a hablarnos de esto, los unos a los otros. Somos dos grupos, porque ahí lo define la palabra, los unos. Regularmente los unos son los que tenemos más cerca, con los que tenemos empatía, con los que tenemos por alguna situación circunstancial, relación de muchas formas. Los unos. Sin embargo, los unos no debemos conformarnos con nuestro círculo social o nuestro círculo pequeño, sino tenemos que pensar los unos ahora en los otros. Los otros son los que muchas veces no nos caen bien, no tenemos una afinidad en varias cosas y sentimos como que no son del mismo grupo. Pero ¿sabe una cosa? Lo que Jesús está enseñando aquí es un principio de unidad. Y un principio de unidad no tiene que ver con que yo solo me tengo que llevar bien con los que son de mi grupo y que somos los unos. Esos unos tenemos que aprender a mostrar amor por los otros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí algo. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y mire cómo empieza el apóstol Pablo haciendo una disertación de unos y otros. Y algunas cosas, la verdad dices, ¿cómo? ¿Así lo dice la Biblia? ¡Claro! Y mire lo que dice ahí, el versículo 11 de Romanos 9. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Ahí aparecen los unos y los otros, practicando la hospitalidad, los unos y los otros. Y mire, hasta dónde llega los unos con los otros. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Sí, Jesús tuvo perseguidores. ¿Por qué tú y yo no vamos a tener perseguidores? Por causa del evangelio, algunas veces por causa del ministerio. Pero dice ahí, bendecid y no maldigáis. ¿Te puedes dar cuenta hasta dónde llega lo que Jesús está enseñando de esa unidad de unos con otros y que es una unidad para la iglesia? Jesús está hablando de una unidad en medio de las adversidades y luego dice, bendícelos y no los maldigáis. Y vuelve a decir en mi vida práctica qué es lo que tengo que hacer. Gozosos o gozaos con los que se gozan, unos y otros. Llorad con los que lloran. Ante el deceso de alguien, ante el gozo de alguien que logró alguna meta, llegó a la conclusión de una carrera profesional o estableció un trabajo y está prosperando, dice, gózate con los que se gozan, los unos y los otros. El esquema no ha cambiado, iglesia, porque sigue diciendo, unánimes entre vosotros. Es que en ese vosotros, amada iglesia, están los unos y los otros. En una congregación están los dos grupos, los unos y los otros. Los unos regularmente siempre se juntan. Los unos siempre tienen como, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿cómo aprovecharemos este fin de semana? ¿O qué hacemos durante la semana? ¿Cuándo nos vemos? Pero ¿qué pasa con los otros? Nosotros, unos, debemos pensar en los otros. Entonces, para que yo piense en los otros, tengo que levantar mi cabeza y ver más allá de lo que mi vínculo de unos me ha llevado.
Esto es muy interesante porque Jesús mira cómo lo dice o cómo Pablo también lo enseña. Dice ahí, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabe una cosa? Aquí es donde podemos hacer un alto sobre algunos hechos muy visibles que Jesús ejecutó en su ministerio. ¿Se acuerda de esa mujer samaritana? ¿Se acuerda de esa mujer que rompió su alabastro de perfume muy caro? También se acuerda de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Era odiado por su mismo pueblo, por su misma nación, siendo el mismo judío. Mire cómo Jesús se junta con personas débiles y sin importancia e hizo que fueran eternamente importantes. Porque hasta en la actualidad, ¿quién no ha hecho un mensaje de la mujer samaritana? ¿Quién no ha predicado de esa base bíblica? ¿Quién no ha enseñado algo de esa base bíblica y de esa mujer? O de la mujer que rompió su alabastro de perfume muy caro. Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esta mujer. Así que estas personas débiles y sin importancia, Jesús al acercarse las volvió eternamente importantes. Entonces Pablo dice aquí, sino asociados con los humildes. Ahora, el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, fíjate, ¿qué quiere decir? Que no siempre es posible. En cuanto dependa de ti y de mí, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que versículo 20 sigue, estoy en Romanos 9:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, tu enemigo no pertenece al grupo de unos, tu enemigo es del grupo de los otros. ¿Sabe? Aquí me dice, dale de comer. Sí, de mis recursos. Sí, de lo que tengo, de lo que me ha costado. De que por su gracia Dios ha puesto en mis manos. Y no solo eso, si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y las ascuas de fuego son cosas que están hablando en una forma figurada de algo que quema en la cabeza, que tu enemigo se va a avergonzar delante de ti cuando tú le muestres ese pan que le estás ofreciendo o ese vaso con agua que le estás dando de beber. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todo esto que acabamos de leer está en la carta de Pablo a los romanos, pero él empieza haciendo el comentario de lo que Jesús hizo estando en la última semana o en los últimos días de su vida. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Así que un principio de unidad es amarnos los unos a los otros. Sería muy importante que desde ahora nos preguntáramos como iglesia, ante la nueva normalidad, lo que ahora se llamará la nueva normalidad,
¿Cómo vamos a dar o a provocar unidad? ¿Cómo? Recuerde que Pablo está hablando de este tema porque siempre el enemigo, una de las armas más poderosas que el enemigo ha usado para tratar de debilitar a la iglesia es la división entre los hermanos en Cristo. Cuando le damos lugar en nuestra vida a las disensiones o a las divisiones y contiendas entre nosotros como hermanos, estamos abriendo la puerta a que el enemigo empiece a desenfocarnos como iglesia. Por eso es muy importante que ahora, desde ahora, estemos diciendo, Espíritu, ¿cómo haremos la nueva unidad para la iglesia? Yo formando parte de una iglesia, y en esa iglesia donde encuentro a los unos y a los otros. ¿Cómo será esa nueva modalidad? La escritura no va a cambiar. Lo que va a cambiar son las reglas de convivencia, el cómo nos vamos a congregar. Creo que desde ahora pensando, o debemos de pensar, ¿cómo será eso? ¿Para qué? Para que no nos sorprenda. Así que cuando Pablo le dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, está hablando de una vida llena del Espíritu Santo que lleva fruto. Y el apóstol Juan lo escribe en el capítulo 15, versículo 8, lo dice de esta manera. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Algunos piensan que el mucho fruto son tus logros, las cosas visibles, lo que tú tienes, lo que posees, y dices, wow, ¿cuánto fruto tiene? Cuando la Biblia habla de fruto, no habla de logros. No habla de metas que tú alcanzaste. Cuando la Biblia habla de fruto, está hablando de qué he hecho con ese fruto del Espíritu Santo, en dónde lo he ejercitado. Así que Pablo a los romanos les está diciendo, esto es lo que ustedes pueden hacer si quieren llevar ese fruto. Amaos unos a otros. La misma enseñanza que Jesús diera años atrás. Nosotros pensamos en llevar fruto, el fruto sí me dice, para que seáis mis discípulos, necesito llevar fruto. Ahora, la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10, les recuerda, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De todo lo que acabamos de leer de Romanos 12, del versículo 9 al 21, me habla de buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, no podemos amar en nuestras fuerzas. Necesariamente el amor es el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él es el que ensancha nuestros corazones. Así que cuando ensancha mi corazón, cabe el que me persigue, cabe mi enemigo, cabe el que está contrario a lo que digo, caben todos. Y por eso dice Pablo, en cuanto dependa de ti, no andes en problemas, sino él dice, en cuanto dependa de ti, dice, no estés pensando ahora en qué hago y cómo voy a vengarme. Dice, mía es la venganza. Amada iglesia, mucho por hacer, mucho por reflexionar, mucho por pensar ahora en lo que viene, una nueva normalidad. ¿Qué haremos? Espíritu Santo, guíanos. Señor, yo formo parte de un cuerpo. Tú formas parte de una iglesia local. Ahí en tu iglesia local, ahora, ¿cómo voy a hacer esto que el Espíritu Santo me está diciendo? El amor unos a otros o unos por otros es un principio de unidad para que la iglesia siga siendo visible ante un mundo
perdido, ante un mundo en perdición. Iglesia, seamos la luz y seamos la sal. No echemos marcha atrás. Que el Señor nos fortalezca. ¿Qué le parece si oramos juntos? Padre, ayúdanos. Cuando nosotros abrimos el libro y vemos el código que tú pides de tus discípulos, la praxis cristiana de tus seguidores, es cuando nos damos cuenta de la necesidad y de la urgencia en que mis pensamientos, mis logros, mi pensamiento vano de orgullo o de banalidad, Señor, no tiene nada que ver en lo que tú quieres provocar en la vida de la iglesia. Padre, ahora mismo, Señor, recuérdanos nombres de personas que están pasando alguna situación, de tal manera que en mi oración y en mi devocional del día de hoy pueda orar unos por otros acerca de lo que tú nos has enseñado. Y también, Señor, a los que están a nuestra distancia y que podemos compartir lo que tú has puesto en nuestras manos, que podamos, Señor, también compartirlo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, que Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios que estoy viendo aquí. Gracias por sus saludos, gracias por sus oraciones. También gracias por sus inquietudes. Dios les bendiga. Bendiciones.